Buenos días, niñas y niños. El día de hoy, en el área de comunicación, nuestra actividad va a ser entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Nuestra meta es entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Para ello te invitamos a participar de esta actividad donde tendrás la oportunidad de entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre las recetas saludables con alimentos propios de la comunidad o región. Acá ten a la mano a tu portafolio un lápiz o lapicero. En nuestro caso es nuestro cuaderno. Ya sabes cómo se realiza una entrevista. Ya lo hemos hecho en varias oportunidades, ¿no? Entonces, adelante, vamos, tú puedes. ¿A quién vamos a entrevistar? ¿O a quién entrevistarás? Ahí tú vas a escribir, ¿no? Puede ser a tu mamá, a tu papá, o a tu abuelita, etcétera, ¿no? ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Cómo lo harás? Ahí lo vamos a poner. Luego, vamos a planificar nuestra entrevista. Recuerda que el propósito de esta actividad es entrevistar a un miembro de nuestra familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Luego organiza la información para exponer las recetas saludables que elaborarás al finalizar la presente semana. Inicia la planificación de tu entrevista. De aquí en adelante utilizarás tu cuaderno. Mira, vamos a decir, recuerda que el propósito de esta actividad es entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Luego organiza la información para exponer las recetas saludables que elaborarás al finalizar la presente semana. Luego vamos a organizar nuestras ideas. Observa con atención al siguiente organizador. Ahí tenemos un organizador, ¿no? Y completa con los nombres de los alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región. Ahí tenemos la quinoa, ¿no? De los alimentos que registraste, elige uno o dos sobre los cuales te gustaría conversar durante la entrevista y anótalos en tu cuaderno. Luego ustedes, según los alimentos nutritivos elegidos, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los integrantes de tu familia. Escribe las preguntas en tu cuaderno. Por ejemplo, ¿cuáles son sus propiedades? ¿No? En este caso de la quinoa. ¿Qué platos se pueden preparar? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se prepara? Entonces, ahí tienen para que escriban, ¿no? Luego van a organizar y preparar su entrevista. Presentación de la persona entrevistada. Nombre del entrevistador. En este caso será el de ustedes, ¿no? Nombre del entrevistado. Va a ser a la persona ustedes a quien van a preguntar. El tema. Ya estamos mirando que son de los productos alimenticios, de una receta, ¿no? Que se va a preparar con alimentos de nuestra región o comunidad. El tema puede ser ahí, ahí lo van a poner. La fecha, también la fecha que ustedes están entrevistando. Luego, el cuerpo o cuestionario, según el tema que elijas para hacer tu entrevista. Aquí tienes algunas preguntas que le podríamos ayudar
Puedes incorporar otras preguntas al menos que organices y prepares tu entrevista. Estas son algunas preguntas que se está dando, pero ustedes pueden agregar algunas otras preguntas, ¿no? En la A dice, ¿qué alimentos nutritivos se cultivan en tu comunidad? Elige uno de tu preferencia, ¿no? Hay un alimento que de repente a ustedes más les gusta, eso lo eligen. ¿Qué platos se pueden preparar? Si yo, por ejemplo, hemos puesto la quinoa, ¿qué platos se prepara? Ahora hay un montón de platos que las mamás, los que preparan alimentos han ideado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la papa a la huancaína con la quinoa, ¿no? Después también el ají de gallina, en vez de echarle otras cosas, le echan la quinoa. También ahora hay otro plato, el chaufa de quinoa, ¿no? Entonces ahí ustedes van a enumerar los platos que se pueden preparar con dicho alimento que ustedes eligen. ¿Qué ingredientes se necesita? Ahí la mamá o algún familiar, la tía, les va a decir qué cosas se necesita para preparar, por ejemplo, un chaufa de quinoa, ¿no? ¿Cómo se prepara? Ahí también les va a decir, ahora ustedes, les va a decir el familiar, ahora ustedes, si tienen otras preguntas más que quieren hacerlo, lo agregan. Ahora en el cierre, ¿qué cosa es? Piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Ya, pero para lo cual nosotros hemos organizado la entrevista. Por ello, toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás al entrevistado? ¿Cómo formularás las preguntas al entrevistado? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? Eso ya cada uno se idea, ¿no? Luego, vamos, tú puedes, dice, antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Acuerda con él o ella el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbalas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidar de ninguna. Ensaya cómo formularás las preguntas y de preguntas para obtener más respuestas. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Ahora, los criterios para tener en cuenta. Inicia la entrevista presentando al entrevistador y comunícale el propósito de la entrevista. Mantén contacto visual con el entrevistado mientras esté dando sus respuestas. Realiza preguntas para ahondar en el tema que aborda. Y después formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz demostrando seguridad. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista. Así podrás mantener el hilo de la conversación. Escucha con atención al entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado, ¿no? Ahora, hay un punto también donde se puede tomar en cuenta, nota o grabar las respuestas que esté dando el entrevistado. Vamos a iniciar la entrevista. Ya tienes todo preparado. Es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quienes has coordinado con anticipación. Inicia la entrevista a la hora acordada. Saluda y explica que la meta de la entrevista es recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de la comunidad o región. Recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Formula con claridad las preguntas relacionadas a la preparación de recetas saludables que preparaste para este momento.
Graba o anota en tu cuaderno o en hojas de reuso la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas del entrevistado son breves, amplía el diálogo planteando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece a tu familiar por la información brindada. Invita al familiar que participó de la entrevista a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Luego, organízala en tu cuaderno o en hojas de reuso en las que venías trabajando. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártalo con tus otros familiares. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica como familia para tener una vida saludable? Será importante conocer cómo se prepara una dieta saludable, por qué. También vamos a recordar nuestra meta de aprendizaje. Nuestra meta de aprendizaje era entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de las recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Piensa y responde oralmente. ¿Lograste tu meta de aprendizaje? ¿Cómo lo lograste? Reflexiona y evalúa tus aprendizajes. Criterios para evaluar mis aprendizajes. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. Formulé las preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Escuché atentamente las respuestas del entrevistado. Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información. Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Esos son los criterios para evaluar. Luego, después de hacer todo esto, ustedes su entrevista pueden acompañarlo con el plato que ustedes han preparado, ¿no? con la familia, ¿no? Un plato saludable. Gracias, niños y niñas. Hasta luego.